Bueno, nosotros esto lo establecimos desde los primeros días que se lo llevaron, que si él se sometía a un juicio federal, lógicamente la culpabilidad era inminente y desgraciadamente para la familia así es, pero ese es el sistema norteamericano, el país que nunca se equivoca, supuestamente el país más poderoso del mundo, la fiscalía más poderosa del mundo, la corte federal más prestigiosa del mundo, no iba a comprometer esa historia de la justicia norteamericana por una persona y mucho menos por un extranjero. Cuénteme, por favor, abogado, ¿qué sigue en esto? ¿Habrá de inmediato la pena por haber sido encontrado culpable por los 3 delitos que le imputaba la fiscalía al expresidente Juan Orlando Hernández? ¿Cuánto tiempo tienen? No, no, aquí pasa por un proceso, por una figura que se llama probatoria, si no me equivoco, que es otra institución, por decirlo así, donde se presentan pruebas de que él ha sido una buena persona, presentan cargas pidiendo indulgencia, presentan inclusive declaraciones de personas aquí en Honduras solicitándole al juez que él ha sido una buena persona, que ha colaborado con la comunidad. Igualmente esto se le presentan a esta comisión, igual esta comisión sugiere una pena al juez, pero el juez no está amarrado, no está atado a esa solicitud o a esa sugerencia que le puede hacer esta comisión. Esta comisión también que forma parte del engranaje judicial de los Estados Unidos, es la que recomienda a raíz de toda esta prueba que recibe por parte de la defensa del imputado, pero como le repito, le recomienda al juez y le puede recomendar inclusive cadena perpetua o le puede recomendar una pena de 30 años, de 50 años, pero el juez es al final el que tiene la última palabra y es el que decide. Yo pienso que va a ser una pena no menor de una cadena perpetua, menos que lo que pasó con Antonio Hernández, creo que es muy difícil. Abogado, y por parte de la defensa, porque incluso ayer decía el abogado Colón, si es declarado culpable, vamos también a tomar medidas. ¿Pueden y qué tipo de medidas tomaría la defensa? En Estados Unidos se da la posibilidad únicamente a la defensa que si en un dado caso el fallo no les favoreció, es decir, lo declararon culpable su cliente, pueden presentar un recurso de apelación, pero vemos de antemano que no le veo la posibilidad de algún recurso de apelación en el entendido que los dos casos que están en este mismo proceso, en el caso de Tony Hernández y Giovanni Fuentes, fue declarado culpable. Pero sí en Estados Unidos las penas no están escritas en piedra, puede haber una resentencia de acuerdo a si el expresidente Hernández en todo caso podría colaborar en alguna investigación que terminara con toda la corrupción de este país y nos dijera en todo caso quiénes fueron las personas que cometían actos de corrupción, no solamente cuestiones de narcotráfico, nos serviría más en el hecho que nos diga cómo es que se roban el dinero del pueblo y eso creo que si a Estados Unidos le satisface le bastaría para bajarle la pena y no pasara de por vida en prisión en los Estados Unidos. ¿Qué ocurrió al interior de este juicio? ¿Por qué declaran culpable al expresidente Juan Orlando Hernández? En primer lugar, porque la conspiración es el delito más fácil de probar para los estadounidenses, es decir, ocupan más que todo, la mayoría, el 90%, como le expliqué la vez pasada, en este caso testifical, no necesitan prueba como pericial, decirlo así, de videos, grabaciones, o que lo estén viendo efectivamente con el cuerpo del delito, en este caso la droga, o en este caso con los instrumentos que se sirven o los vehículos para transportar la droga, etcétera. Más que todo la prueba madre es la prueba testifical y como lo vuelvo a repetir, creo que a la defensa le faltó el hecho de venir aquí a Honduras, de asesorarse con abogados y de buscar la manera de refutar las pruebas que ya conocían. Abogado, y usted mencionaba, ¿aún es tiempo o se puede realizar en Estados Unidos entonces que logren un acuerdo y que puedan bajarle la condena? ¿Y cuándo sería esto? ¿En qué momento? No, ya no tienen un acuerdo. O sea, No, que obviamente, podría. Usted mencionaba que podría para tratar de reducir la pena cuando ya se le establezca. no, cuando ya se le establezca, eso es posterior a que ya se encuentra firme la sentencia y a Estados Unidos le interesa alguna información que Juan Orlando Hernández le pueda proporcionar en relación a otros co-conspiradores o posiblemente algún tipo de lavado de activos de personas que han robado el dinero del pueblo y lo han introducido en el sistema financiero de los Estados Unidos para poder probar algún tipo de lavado de dinero y así, por ejemplo, esclarecer cuánto dinero se robaron, como lo decía en su momento ASJ, en pandemia se habían robado 3.000 millones de dólares, pues los dólares vienen de los Estados Unidos.
Abogado, tomando en cuenta que son 12 personas las que estuvieron ahí, que a última hora los miembros de esta defensa del expresidente Juan Orlando Hernández han presentado algunas peticiones a última hora, ¿cree usted que no se preparó, que no tuvo una buena defensa, o es que la Fiscalía probó de manera fehaciente la conspiración y los otros 2 delitos por tema de armas en contra del expresidente Juan Orlando Hernández? Bueno, la Fiscalía solo le bastan las declaraciones testificales, pero también usted no puede quedarse callado ni solo recibir los ataques. Lógicamente, la defensa, yo aparto al abogado Stabile, me parece una persona bastante conocedora, completa, ¿no? Para mí no habla mucha charlatanería, pero sí le faltó a la defensa el hecho de por lo menos venir aquí a Honduras, empaparse de cómo es la idiosincrasia hondureña. Y en el caso de la Fiscalía, aún y cuando teniendo solamente declaraciones testificales, logró entrelazar todos estos medios de prueba, concatenarlos, embalarlos y lógicamente llegar a lo que nosotros sabemos. Yo siempre he dicho que la persona que se va a un juicio federal tal vez no le interesa su libertad. Los federales son implacables y el 99% es efectividad, y en el caso de los hondureños ha sido el 100%. Es que le faltó a la defensa totalmente. Inclusive puedo decir que a la Fiscalía le faltó un poco más en los interrogatorios, pero así de sencillo se condenan a los hondureños, así de sencillo. Abogado, ¿qué es lo que está pasando en este momento al interior de la Corte? ¿Cuál es ese proceso? Ya el jurado pues ingresa nuevamente al interior de la sala en la Corte y emite su veredicto. ¿Cuál es ese proceso? Bueno, el proceso que se hace en la Corte es que se le pide el sobre si han llegado a una conclusión o a un fallo o a la unanimidad que se requiere. Pues lógicamente si están ahí es que ya llegaron a una unanimidad, ya sea para absolverlo o declararlo no culpable o culpable. Pero en este caso, ya de una vez declarado culpable, el juez lee el veredicto donde le dice se le ponga de pie. Este jurado de los Estados Unidos, señor Juan Orlando, lo ha declarado culpable por los 3 delitos que han sido incoados por la Fiscalía, y da una fecha posible para la lectura de la sentencia definitiva. En ese lapso, que nos pasa de 3 meses, de 3 meses digo yo, es donde se presentan a esa unidad que se llama probatoria los atenuantes, que le decimos así, que son documentación que le favorece para determinar que él fue una buena persona, que nunca mató a nadie, que nunca fue objeto ni siquiera de una esquela de una infracción de tránsito, etcétera. Y cualquier carta que le mande cualquier cantidad de hondureños pidiendo clemencia a favor de él para que le bajen la pena. Pero vuelvo y repito, esa condición de esta unidad especial no está condicionado el juez a cumplir la cabalidad, porque inclusive a un cliente mío esta unidad sugirió una pena más grave y el juez le impuso una pena menos gravosa, o sea, de menos tiempo. Entonces no está atado el juez a esa petición o esa sugerencia que le puede hacer esta unidad. O sea, en manos de Kevin Castle está la cantidad de años que pasará el expresidente Juan Orlando Hernández tras las rejas. Al final sí, aun y cuando le recomienden una pena menor. ¿Cuántos cree usted que sea? ¿De cuántos años cree que sea esta condena? Viendo cómo le pasó y lo que dijo por Tony Hernández, creo que va a ser más grave que lo de Tony, o igual. Pero Tony fue cadena perpetua más 30 años. Y en sí, abogado, porque para muchos cadenas perpetuas es que va a pasar toda su vida. Sin embargo, hay algunas condiciones diferentes en Estados Unidos. ¿Cadena perpetua en Estados Unidos es que va a pasar toda su vida? Totalmente. O sea, hay unas cadenas perpetuas más 30 años. Eso significa que el expresidente Juan Orlando Hernández va a estar en una cárcel de máxima seguridad. Ya en este momento Juan Orlando Hernández se convierte en un número federal. Ese número federal va de acuerdo a la peligrosidad, de acuerdo a los años que le imponga. Entonces él no puede estar en una cárcel de mínima seguridad, no puede estar en una cárcel de mediana seguridad, él tiene que estar en una cárcel, según las leyes federales, en una cárcel de máxima seguridad. Pero le vuelvo a repetir que todas las sentencias, cuando son este tipo de delitos, más que todos, que no implican delitos de sangre, que los delitos de sangre en Estados Unidos son imperdonables, que es las violaciones contra cualquier persona, violaciones y también el delito de homicidio, de asesinato, pues las sentencias no están escritas en piedra. Pueden existir las resentencias de acuerdo a que el expresidente les puede ayudar a resolver un caso más grande, y yo, si fuera el presidente, empezaría a hacer mi lista de todo lo que sabe, de todas las personas, de todos los empresarios, de todos los banqueros, etcétera, que recibieron coimas y que lo filtraron este dinero, por decirlo así, lo hicieron circular por el sistema bancario norteamericano, porque ahí sí hay una afectación al sistema bancario norteamericano y lógicamente se verían
orden de captura, orden de extradición, no solamente por narcotráfico, sino que por lavado de activos. Abogado, ¿qué habría pasado con el jurado? Porque incluso esta mañana y hace unos minutos aún se veía dudas en ellos, estaban pidiendo más documentación de testigos que habían sido presentados por la Fiscalía. ¿Cuál sería ese punto que los haría llegar a este acuerdo total? No, es que nunca tuvieron dudas. Lo que estaban pidiendo es reafirmando lo que ellos escucharon. Y lo que tenían duda es si estaban de acuerdo, que esas eran las palabras correctas que habían dicho en las declaraciones, pero el jurado nunca tuvo duda. Si tuviera duda, le digo que todavía estuviéramos deliberando. Hubo un juicio que duró 52 días las deliberaciones, porque es que hay que entender que el pueblo hondureño, y ahí tenían un invitado el día de ayer que había estado en un jurado por otro delito de contaminación, no solamente por delitos penales, hay jurados por delitos civiles, laborales, administrativos, etcétera, pero lo que menos hay en Estados Unidos, en todo Estados Unidos, son juicios penales. ¿Por qué? Porque la mayoría, el 90%, el 98% de los imputados en Estados Unidos negocian una pena y se declaran culpables.